Bienvenidos a tu programa Tips y Pensamientos Bíblicos. Estamos muy contentos de estar acá una semana más. Estamos compartiendo siempre la palabra de Dios, unos pensamientos de ella. Recuerde, respetamos la opinión de cada uno, no imponemos nuestra opinión. Tenemos el deseo de que los pensamientos, aquello que vamos a compartir acá en este lugar, pues sean de bendición para sus vidas. Si una palabra, si un solo mensaje puede ayudar a alguien, nos damos por satisfechos porque sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que antes obra en cada vida, obra en cada corazón. Así que vamos a compartir los pensamientos de hoy. Seguimos meditando en el Salmo 9. Es una bendición que hemos estado compartiendo de los primeros 8 versículos de este Salmo. Ciertamente versículos muy especiales nos hablaban de cómo hay una alabanza inmensa por cómo Dios está tratando al enemigo, aquel que se levanta como aquel agresor. Tenemos también ahora en la consideración de la otra parte de este salmo. Vamos a estar hablando desde el Salmo 9, desde el versículo 9 en delante, donde vamos a ver la alabanza a Dios por cómo trata a los oprimidos. Recordemos de que hemos dicho que este Salmo 9 es un salmo extenso que prácticamente antes era tomado en cuenta como uno solo con el Salmo 10. Recordemos que su género es un género de alabanza, es un himno de alabanza, en donde se entona canto porque se está alabando a Dios. Se está alabando a Dios, pero en la alabanza hemos desarrollado, como en otras ocasiones, la existencia de 3 personajes. El que es salmista, que está oprimido en una situación difícil o alabando a Dios, y está Dios mismo que se hace presente, se deja ver en cada línea del salmo, y está aquel que es el opresor o el agresor o la otra parte que está oprimiendo y generando ese clamor, de angustia. Esos son los 3 personajes que se hacen mención. En algunos casos el opresor hace referencia pues también a lo que son las naciones, en algunos casos pues hace referencia a lo que son varios pueblos, porque se vuelve un punto profético. Pero considerémoslo también en el aspecto individual, que el salmista lo expresaba en este punto. Vamos a ir allá a lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 9, no sin antes recordar que esta palabra es una palabra en la cual vamos a contemplar el hecho de que hay una aflicción, hay un sufrimiento, hay una situación que llega a ser y generar en el salmista ansiedad. Así que dice la palabra en el Salmo 9:9. El Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. Y ciertamente estas palabras, que el Señor es refugio de los oprimidos, recordemos de que el oprimido, en el contexto bíblico, era una persona que por lo general se veía afectada por las injusticias de la vida. El oprimido por lo general, incluso en la versión Reina Valera, 1960, el Salmo dice: Jehová será refugio del pobre, porque por lo general la traducción, el pobre prácticamente era oprimido por su condición de pobre. Pero vemos también de que es prácticamente a través de esta opresión que el salmista puede enunciar que el Señor es refugio de los oprimidos. Ya decíamos la última ocasión que considerábamos este salmo un punto muy importante. Dios es eterno, es soberano, y muchas veces las personas queremos considerar que a Dios lo mueve la necesidad de las personas, pero a Dios lo que permite y lo que Él ha determinado como elemento para manifestarse es la fe de las personas. Y también decíamos que la fe es producto del oír, y el oír la palabra de Dios. Estos 2 elementos van de la mano, de tal manera que cuando dice el Señor es refugio de los oprimidos, es como un regalo que se extiende para todo aquel que quiera aprovechar ese regalo. Recordemos que cuando dice la palabra que es el baluarte en momentos de angustia, es un elemento tremendo, porque en aquel tiempo los baluartes eran torres que servían para defender las ciudades. Es decir, cuando venían los tiempos de guerra, había un baluarte, era que había una torre, una fortaleza, que era el punto más alto de donde se podía observar, contemplar, donde se instalaban las defensas, pero también era el punto más fuertemente construido
porque era un punto prácticamente en donde podía haber un refugio de cualquier tipo de ataque, porque era muy difícil atacar un baluarte, porque estaban en una posición desventajosa dada por la altura, la gravedad. Entonces en los tiempos bíblicos, cuando dice la palabra que el Señor es baluarte en momentos de angustia, se refiere a que es el mejor refugio que un individuo pudiese encontrar, que una persona pudiese hallar. Porque si bien es cierto, muchas veces hay una opresión de aquellos que tienen los recursos a aquel que no los tiene, porque recuerde una cosa, como hay personas que se comportan dignamente, aunque tengan sus recursos, hay personas que también se comportan indignamente con sus recursos. Y no es el hecho, hago un paréntesis acá, que el dinero sea malo, no. El dinero hace aflorar lo que las personas en realidad son. Cuando una persona en su interior es mala, pero no tiene dinero, se ve obligada a comportarse bajo ciertas normas, ciertas condiciones por beneficios también, aunque sean mínimos, pero ciertos beneficios. Se tiene que relacionar para sobrevivir. Pero si una persona en su corazón es mala y le llega el dinero no vuelve malo a la persona. No, la persona ya era así, pero hoy tiene el poder, la capacidad para actuar, para obrar de una manera contraria a los valores, a los principios de Dios. Entonces, de igual manera, hay personas que en realidad tratan de conducirse moralmente en la vida. Y cuando viene el dinero, ellos se siguen conduciendo moralmente porque en su corazón son personas que tratan de guardar el respeto y la moralidad y los valores. Ahora, cerrando el paréntesis, cuando aquella persona en su corazón era mala y se hace de recursos, muchas veces viene y, qué curioso es, no empieza a buscar conflictos, problemas con los otros que están en su misma situación, no. Busca sentirse bien, angustiando y oprimiendo a aquel que no tiene sus recursos, aquel que no es capaz de defenderse o valerse por sí mismo. Y es por eso que el salmista empieza esta parte en donde vamos a ver cómo es necesario alabar al Señor por cómo Él trata a los oprimidos. El salmista empieza diciendo: el Señor es refugio de los oprimidos. Él es baluarte. Ahora, fíjense bien, si seguimos considerando la palabra de Dios, en el Salmo 9:10 dice la palabra muy claramente: en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Miren las dos implicaciones grandes que podemos hallar acá. Primera implicación, que vamos a considerar un poquito más en detalle después. Conocen tu nombre. Es la primera implicación. En ti van a confiar. ¿Todos van a confiar? ¿Todos van a poner su fe en Dios? No. Lo van a poder hacer los que conocen su nombre. Y para conocer su nombre es necesario que haya recibido testimonio de ese amor, de esa bondad, de esa gracia de Dios. Y por eso es importante compartir los pensamientos de la palabra de Dios. Pero de otro punto de vista también, dice la palabra: jamás abandonas a los que te buscan. Ahora, es lo que decíamos. Los que buscan a Dios es una condicional que se da gracias a la fe. Pero vamos a ir despacio. Considerémoslo. Primero, consideremos la primera parte del versículo. En el Salmo 9:10 dice: en ti confían los que conocen tu nombre. Decían, los que conocen su nombre, describámoslo un poco más detallado, son personas que han establecido una relación con Dios basada en la fe. Es decir, han llegado a conocer un poco más a Dios cada día. Es como cuando usted establece una relación de noviazgo. Primero hay una relación de amistad, muy posiblemente. Y esa relación, cuando hay el interés de una de las partes, esa persona trata de acercarse a la otra parte. Y es allí donde empiezan a dar oportunidades. Pero fíjese bien, como en toda relación, si la otra parte lo que hace es evitar a aquella parte que se está acercando, es difícil establecer una relación. Tome en cuenta, Dios nos amó de tal manera
que se hizo hombre y vino a sufrir por nuestros pecados, a cargar con nuestros pecados para podernos ofrecer el presente de la salvación como un regalo de amor. Ahora, ¿pero qué pasa? Muchas veces el individuo, el ser humano, a pesar de que ese acercamiento existe, no quiere permitir ese acercamiento y se aleja. Si el ser humano permite ese acercamiento, aquel regalo tan valioso, que valió la sangre del Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, aquel regalo tan valioso el ser humano lo pudiese tomar. Y luego que el ser humano toma ese regalo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pasa que viene y la palabra de Dios, que es la base de ese regalo, empieza a ministrar la vida y se pone el fundamento de la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces empieza a fomentar una relación. ¿Por qué? Empezamos a conocer más de Dios, a conocer el carácter de Dios. Es decir, las alabanzas nos testifican del carácter de Dios. Las enseñanzas de la palabra nos testifican de la manera de ser de Dios. Y hay un momento cuando, si usted lo ha notado, hay una persona que está entrando a ese conocer, a esa comunión con Dios y se da cuenta del grande amor de Dios. Cuando de repente viene otro tipo de alabanza, que es una alabanza más que le llamamos de adoración, y empieza a tratarse de adorar a Dios, esta persona es tocada, empieza a comprender el amor de Dios, y entonces cuando empieza a adorar, cuando empieza a entonar esos cantos, en esos cantos se testifica del amor, fíjese bien, del amor. Dios ya mostró su amor, pero cuando una persona empieza a adorar, empieza a testificar de que esa relación se está volviendo un poco más sólida, porque también se está dando cuenta de ese amor, de esa pasión de Dios por el ser humano y por él, y entonces está empezando también a compartir esa relación de amor, está empezando a adorar. Ahora, fíjate bien, estás conociendo el carácter de Dios. Ahora, consideremos la otra parte. Dice, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Y es una situación que nos debe llevar a un pensamiento. Ahora, yo sé que tú tal vez estás en problemas, que tal vez estás teniendo dificultades, que tal vez estás en una crisis, alguna situación ha llegado a tu vida. Ahora, y tú me dices, o sea, pues sí, yo quiero que Dios intervenga porque a mí ya se me hace difícil, no sé qué hacer. Muy bien, pero tú quieres que Dios intervenga. Pero la pregunta que quisiera hacerte, una pregunta que no me tienes que responder ni mandar mensaje respondiendo es, ¿cómo lo estás buscando? ¿Cómo estás buscando de Dios? ¿Te has acercado a Él? ¿Sabes? Cuando le dedicamos tiempo a una relación, voy a decir con el ejemplo porque es bien fácil de comprender, pues no es solamente un mensajito que dice hola, no es así. Y hagamos la similitud de ese mensajito que dice hola con nuestras oraciones SOS. Señor, yo quiero esto, esto y esto, y quiero esto. Hagamos la similitud. ¿Tú crees que en una relación solo un hola va a permitir estrechar esta relación? ¿Va a permitir el acercamiento mayor? ¿O crees que debería de ser hola, qué tal, cómo estás? Una respuesta, un decir, una respuesta. Porque eso es la comunicación, estimado. Es la base de la comunicación. Hay un receptor, hay un emisor, hay un mensaje. Ahora, pero muchas veces nosotros queremos solamente emitir y no recibir. O recibir y no emitir. Es bien tremendo. No es una oración SOS. Es buscar a Dios, es desarrollar un hábito. Todos tenemos cosas que hacer en el día a día. Todos estamos ocupados en el día a día. Pero no es cierto que cuando tú tienes una relación de noviazgo, una relación matrimonial, tú haces un tiempo para comunicarte con la otra persona. Y ¿sabes? Tú haces un tiempo para oír a la otra persona. Porque comprendes de que si solo empiezas a hablar, la otra persona también ha de tener cosas que te quiere decir, que quiere compartir contigo. Entonces, ese compartir
ese compartir también es buscar a Dios, porque tú escuchas, cuando tú haces una pausa. Yo sé que tu día es ocupado, que quizás tengas 2 trabajos, pero si tú haces una pausa para oír unos minutos al menos de la palabra de Dios, esto va a generar un efecto. Tú vas a conocer, tú vas a aprender de esa palabra. Y entonces viene otro elemento. El conocer a la otra persona. Pongamos el ejemplo, una relación. En una relación matrimonial o de noviazgo, si la otra persona te dice que hay algo que no le gusta, por decir el caso, si tú eres un caballero y de repente la otra persona te dice, mira, no me gusta que tú le quedes viendo a otras mujeres cuando pasan al lado, y por favor no lo hagas. Si tú oyes eso y tú has entendido eso, tú vas a procurar, si aprecias esa relación, no hacerlo. ¿Por qué? Porque tú has comprendido lo que la otra parte pues le alegra cuando procuramos agradar a la otra parte. Entonces, así también, cuando tú vas conociendo a Dios, tú vas reflexionando en qué cosas, a través de lo que tú has conocido de Él, le agradan y qué cosas no. Y vas procurando hasta donde te es posible, porque no somos perfectos, ninguno de nosotros tiene alas o una aureola sobre la cabeza, hasta donde te es posible vas procurando agradar a Dios. Entonces, fíjate bien, esa manera, ese tipo de comunicación, ese tipo del hecho que cuando tú estás en una relación y tú estás alabando a la persona por cómo se ve, por cómo se viste, por cómo es, tú empiezas a decir un montón de palabras muy bonitas, muy bien elaboradas. Justamente, esa podría decir que es una descripción básica de alabanza, un conjunto a Dios, un conjunto de palabras bonitas que reconocen lo maravilloso que Él es, que han llegado a ver y a comprender cuán bueno, qué bueno es el Señor para con nosotros, y que empiezan a alabar por eso. Y ahora, por eso es que te digo, el Salmo 9:10 es una llave para que en el caso de los oprimidos, o sea, no todos los oprimidos van a recibir en ayuda. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, es necesaria una relación. Y el salmista lo dice, tú eres el defensor de los oprimidos. Pero aclara, en el Salmo 9:10, en ti confían, o sea, la confianza viene de conocer a Dios. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonarás a los que te buscan. Y entonces, es que viene, mira qué bonito, es que viene y se desarrolla el Salmo 9:11, que dice, canten salmos al Señor, el Rey de Sión, proclamen sus proezas entre las naciones. Oye, esto también tiene mucho y espero que podamos cubrir este día los detalles, pero lo voy a tratar de resumir. ¿Tú recuerdas en los relatos bíblicos un personaje llamado David? Sí, el que mató al gigante. Ahora, ¿sabes? En los tiempos que David iba estableciendo su reino, hubo un lugar que se conocía que era un lugar muy difícil de tomar, que habían pasado el reinado de Saúl, habían pasado bastante tiempo Israel en la tierra prometida, pero le había sido difícil tomar aquel lugar, y David logró tomarlo, y es lo que se conoce hoy en día como la parte alta de Jerusalén, es el Sión que se menciona en la Biblia. Ahora, el hecho que David tomó ese lugar, lo vio que estaba ubicado tan estratégicamente que lo primero que hizo fue establecer en ese lugar su palacio y el lugar donde iba a estar el templo en el cual se iba a adorar al Señor. Entonces, porque era un lugar estratégicamente bien ubicado, era un lugar privilegiado en Jerusalén. Jerusalén la alta, se le conoce incluso en estos días. Ahora, fíjate bien, debido a que David estableció ahí el templo, estableció ahí su palacio, y el pueblo de Israel conocía, vamos a ir a alabar a Sión. Entonces, llegó a pensar, la nación prácticamente llegó a considerar, que no estaba muy lejos de una cierta realidad, era que el centro del mundo de adoración era ahí, en donde estaba Jerusalén la alta, en Sión. Y entonces viene el salmista y en esta composición que se está haciendo dice,
canten salmos al Señor, el Rey de Sión. Qué tremendo, porque esto que te voy a decir se une con otro. Dice, proclamen sus proezas entre las naciones. Porque se veía a Sión como un lugar donde se iba a dar alabanza y donde se iba a proclamar la grandeza de Dios. Oye, y es que, fíjate bien, hay una cosa que no debe faltar en un lugar donde tú vas a buscar un poco de comunión con Dios, y es la alabanza y la predicación, porque eso glorifica a Dios. Cuando la alabanza y la predicación se unen, ambos atraen a otros a alabar a Dios y atraen a otros a conocer a Dios. Entonces, cuando el salmista dice en el Salmo 9:11, canten salmos al Señor, el Rey de Sión, proclamen sus proezas entre las naciones, está estableciendo el equilibrio perfecto. El equilibrio perfecto donde debe de haber alabanza y debe haber palabra, proclamación de la palabra de Dios. Ahora, te voy a decir algo. Y es mi criterio personal, tú puedes tomar la opinión, la decisión que mejor te parezca, pero, por favor, donde te reúnas, en cualquier lugar que vayas, verifica que no falten esos dos elementos, porque son los que te van a ayudar a conocer más de Dios. Porque muchas veces, fíjate bien, no sé, a ti tal vez nunca te ha pasado, pero hay lugares donde se exalta a los hombres, se glorifica a los hombres, y dicen, y tú irás en algún mensaje que tú llegues a escuchar, que no se habla tanto de Dios que merece gloria, sino que empieza el yo. Igual en una conversación de lo secular, cuenta cuántas veces o cuánto la persona habla de sí misma y verás prácticamente qué es lo que la persona alaba. Pero hoy en día muchas veces se oye en lugares de reunión, se oye muchas veces que se habla del yo hice, yo dije, yo vine, yo fui, y se deja un poco de mencionar a Dios. Se desplaza por el yo. Y entonces cuando hay un lugar así, eso te va a dificultar conocer más de Dios. Busca donde haya alabanza y donde haya predicación, pero que lo que se predica sea lo maravilloso que es Dios, lo grande que es Dios, lo bueno que es Dios, cuánto Dios nos ama y cuánto Él quiere nuestra salvación. Es decir, el eje central del mensaje sea Dios. Porque déjame decirte algo curioso, y disculpa si ofendo a alguien con esto, pero es mi manera de pensar o de verlo. Recuerda, tú puedes tener independientemente tu manera de pensar, tu manera de verlo, pero muchas personas estamos en ocasiones sin darnos cuenta que hemos sustituido a Dios por el yo. Y lo que es peor es que no nos damos cuenta de que eso es algo que el enemigo aplaude. Cuando dejamos de poner el centro de atención en Dios. Y ahora, déjame decirte algo. Tú quieres salir adelante de la mano de Dios, tú debes de conocerle más. Tú debes de apartarte de aquel Dios que glorifican a los hombres y debes buscar donde se glorifique a Dios. Y hasta ahí lo voy a dejar por el momento, porque fíjate bien lo que dice el Salmo 9:12, que también requiere un poquito de explicación. Dice, el vengador de los inocentes se acuerda de ellos, no pasa por alto el clamor de los afligidos. Fíjate, ¿cómo es esta palabra? Allá en el Antiguo Testamento, en los libros de Levítico, Número, Deuteronomio, muchas veces habían ocasiones en que Dios le pidió a su pueblo que se guardara de venir y quitarle la vida a otra persona inocente, porque muchas veces habían pleitos, habían conflictos, y venía el ser humano conducido por su ira, por su enojo, muchas veces podía llegar a levantar la mano contra su prójimo y podía darle muerte. Por lo general, ante este hecho, ya en Levítico, Números, tú vas a ver que existía la ley
ojo por ojo. Entonces, el asunto es que iba a haber una persona que se iba a encargar de ejecutar esa venganza. Y esa persona que iba a ejecutar la venganza, pues era una persona en la cual hasta cierto punto, era una persona que simplemente y sencillamente era un vengador del inocente, de aquella sangre que se había derramado. Ahora, fíjate bien, eso fue en el Antiguo Testamento, en un tiempo que Dios estableció esto porque no había un marco legal judicial bien establecido para una nación, 1 millón de personas que habían salido de Egipto. Entonces estableció normas estrictas para garantizar que tuvieran el cuidado ellos mismos de tratar de respetarse entre ellos. Pero cuando se daban estos casos también, fíjate, había una ley. Si no era algo que la persona deseaba, había sido un accidente, había ciudades de refugio donde la persona podía huir y estar ahí durante el sacerdote viviera para escapar del vengador de la sangre. Pero vuelvo ahora. Eso sí era un accidente. Pero en el caso de aquellos que oprimen al menesteroso, al que no tiene cómo defenderse, Dios les ha dado un elemento, que es el elemento que nos regaló a todos. Porque la paga del pecado, como lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, es la muerte. Pero a todos Dios nos regaló el elemento tiempo, que hoy en día cometemos el error de creer que tenemos mucho de este elemento y nadie sabe cuánto tiempo le queda. Pero bueno, el elemento tiempo está para dar la oportunidad de arrepentimiento a la persona. Pero en este caso, que estas personas habían determinado en su corazón aflorar la maldad que había a causa del poder que tenían, el Señor dice, a través de su palabra, y se revela a sí mismo, dice, el vengador de los inocentes se acuerda de ellos, no pasa por alto el clamor de los afligidos. Es decir, Dios está atento. Los inocentes y los afligidos están clamando. Aquellos a los que nadie les presta atención y que no tienen nadie que los defienda, si están clamando a Él, entonces Él está prestando atención, le está dando tiempo al agresor de arrepentirse, pero Él va a justiciar. Él va a convertirse en el vengador de los inocentes, si estos no se arrepienten. Es decir, nadie se irá sin pagar su factura, porque es que es muy claro. Si tú recuerdas la cita de Números 35, del 33 al 34, nos muestra que el derramamiento de sangre inocente contamina la tierra. Recuerda lo que pasó en Génesis 4:10, cuando el Señor le preguntó a Caín, la sangre de tu hermano, clama, le dijo. Porque Caín le dijo, no, yo que sé que se ha hecho mi hermano, cuando él le había matado. Y le dijo Dios, la sangre de tu hermano Abel clama a mí, porque lo que tú has hecho. Dice allá 2 Reyes 9:26, cuando Nabal vino y dice la palabra de Dios que el Señor se convirtió en el goelo, en el vengador ante la injusticia. Y aquí se está revelando nuevamente como que Él va a tomar la justicia por aquel que está oprimido, que está confiando en Él, que le está buscando. Entonces, te digo algo, y una de las cosas de este salmo, de esta otra parte del salmo que estamos estudiando, es que Dios es digno de alabanza porque Él está defendiendo al débil, al oprimido, al que confía, al que le conoce. Él está ahí para defenderle. Y el salmista viene, después de declarar estas verdades, en el Salmo 9:13 dice, ten compasión de mí, Señor. Mira cómo me afligen los que me odian. Sácame de las puertas de la muerte. ¡Wow! ¿Y a qué nos referimos? Entonces, vamos despacio hoy. ¿Qué es lo que da lugar al odio? Bueno, lo que da lugar al odio es el pecado. Porque el pecado contaminó este mundo y también el sistema de valores. Y es por eso que hoy en día, pues, a causa de que lo más importante es qué tanto puedo tener para muchas personas, qué tanto puedo hacer y qué tan bien me puedo sentir yo, aunque tenga que oprimir a otro. Entonces, como el sistema de valores está contaminado,
y las personas actúan en base a un sistema de valores contaminado muchas veces, entonces vienen y esto genera desprecio por aquellos que no se pueden defender y les hace bien la sensación de sentir que los pisotean. Pero por otro lado, el pecado genera una cierta persecución, un odio hacia aquellos que no lo practican o que están en contra de ello. Es decir, si una persona tiene valores morales, va a incomodar en donde sea que esté al que no los tiene. Y entonces esto genera un odio y persecución. Y por ambos lados, como un ataque de pinza, se ataca a los que aman a Dios. Porque ellos tratan de guardar ciertos valores, cierta moral. No son perfectos, pero tratan de guardar ciertos valores. Entonces, por eso es que de ahí viene el odio. Y el salmista dice, ten compasión de mí, Señor, porque se siente en ese ataque cruzado. Dice, mira cómo me afligen los que me odian. Porque ya vimos que el odio es producto en las dos direcciones, es producto del pecado. Ahora, que contaminó el mundo y que envuelve a muchos. Ahora, dice, sácame de las puertas de la muerte, porque él se siente sin esperanza, se siente a punto de morir. Y es ahí donde nos lleva al Salmo 9:14, dice, para que en las puertas de Jerusalén, oye bien, le está clamando a Dios compasión, pero dice, ten compasión de mí, para que en las puertas de Jerusalén proclame tus alabanzas y me regocije en tu salvación. Porque comprendamos algo también. La visión de un adorador va más allá. No se queda solamente en una visión ahora de que Dios me saque de las puertas de la muerte y que bueno, no. Él puede estar agonizando, a punto de partir, pero si Dios le saca de ahí, él no va a dudar en alabar a Dios. Ahora, ¿por qué es la visión de un adorador? Por otro lado, fíjate bien cómo está comparando. En el versículo anterior, él estaba prácticamente sintiéndose en las puertas de la muerte. Pero hace la comparación como lo contrario a las puertas de la muerte. Y dice, llévame a las puertas de Jerusalén. ¿Por qué? Porque, fíjate bien, del lugar donde peor nos podemos sentir, el lugar donde uno peor se puede sentir, dice, es a la puerta de la muerte. Pero dice, el lugar donde mejor me puedo sentir es en comunión con Dios, con la libertad de alabarlo, por lo que Él es, por quién Él es, por cómo se ha revelado a mi vida. Porque eso hace la diferencia de una persona que ha establecido una relación con Dios. El peor lugar para esa persona es a las puertas de la muerte, sí. Es un lugar que nadie quiere estar, ninguno de nosotros. Pero el mejor lugar es un lugar donde puede estar en comunión con Dios y adorando a Dios. Entonces, cambiar la oscuridad por la luz, la muerte por la vida, es lo que se distingue en este Salmo 9:14. Y, ¿cómo continúa? En el 9:15 dice, han caído los paganos en la fosa que han cavado, sus pies quedaron atrapados en la red que ellos mismos escondieron. Oye, fíjate, los mejores planes y esfuerzos de aquellos que se oponen a Dios han de volver sobre ellos mismos. ¿Por qué? Porque tú recuerdas, muchas veces sale el tiro por la culata cuando hay alguien que está confiando en Dios. Porque dice que el relato bíblico que a los hermanos de José, que lo vendieron como esclavo, que incluso planeaban matarlo, solo al final Dios hizo todo y dispuso todo para promover su plan aún a través de ese hecho. Dice allá en el libro de Esther que hubo un hombre que odiaba a los judíos y en especial a uno que llamaba Mardoqueo, que no se inclinaba ante este otro hombre llamado Amán. Y no se inclinaba porque él sabía que su pueblo, su nación, habían llegado a no querer, no amar a Dios. Entonces dice la palabra que Amán odiaba a Mardoqueo y mandó a construir una horca para Mardoqueo, para ser ejecutado en ella. Pero
¿Qué pasó? La horca la hizo inmensamente alta, describe la palabra. Pero dice en el mismo libro de Esther que al final Amán fue el que fue ejecutado en esa horca. Y es que, oye, no estoy diciendo que lo que estos hombres hicieron justifique el mal que hacen, porque ellos tendrán que dar cuenta a Dios por sus decisiones. Lo que estoy diciendo es que Dios tiene cuidado de los que confían en Él y que aún lo más planeado, Él lo puede revertir. Porque, fíjate bien, no hay nada que un hombre que se ha vuelto enemigo de Dios, tratando mal al indefenso que confía en Él, pueda hacer que al final no vaya contra sus propios intereses. Porque prácticamente cuando una persona actúa así, se está esforzando en destruir su alma, su esencia, su ser. Se está esforzando como Faraón en endurecerse de tal manera que nunca en la vida va a tener la oportunidad, o si tiene la oportunidad, nunca en la vida va a dar su brazo a torcer y se va a volver enemigo de Dios. ¿Recuerdas a Faraón como decía? ¿Quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo? Y entonces prácticamente se vuelve de una manera endurecida su corazón. Y bueno, Dios al final se glorifica, pero esas personas se endurecen y se pierden. Y ahora lo que dice textualmente el versículo, cierro este paréntesis: han caído los paganos en la fosa que han cavado. En los tiempos bíblicos, a un animal, para capturarlo, atraparlo, el cazador muchas veces cavaba una fosa. O la otra técnica era tender una red, esconderla. Pero aunque no lo creamos, siempre hay casos de descuido y de olvido. Pues en el caso, dice el Señor aquí en su palabra, el salmista lo expresa, guiado por el Espíritu Santo, que justamente van a caer en la red, en la fosa, en la trampa que habían planeado para el que confía a Dios. Así que yo te digo en esta hora, vamos a irnos quedando hasta acá porque todavía falta de este salmo, pero es algo que vamos a tomar en la próxima. Recuerda, si ahora tú estás afligido, preocupado o oprimido por alguien, te voy a decir una cosa: Dios no lo mueve tanto la necesidad como la fe. Así que por favor empieza a conocer un poco más de Dios. Empieza a permitirte un tiempo, un hábito para orar. Empieza a permitirte un tiempo para oír la palabra, para reunirte en un lugar donde la predicación y la alabanza glorifique a Dios y no a los hombres. Te invito a que podemos empezar uno de los buenos hábitos, como es la oración, en este momento. Ahí donde estás, dile al Señor: Dios, te doy las gracias por tu bondad, por tu amor, por tu bendición. Te doy las gracias porque me has hecho entender que necesito conocerte, que necesito buscarte, que necesito establecer una relación contigo. Te pido perdón por no haberte tomado en cuenta antes, por no haberme reconciliado contigo antes. Perdona mis faltas, mis pecados. Yo creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados, para darme la oportunidad de aprovechar este regalo de salvación que hasta hoy, Señor, te pido, reconozco mi error y te pido que me permitas disfrutar de esa salvación. No por mis méritos ni por mis obras, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Te ruego, Señor, que me ayudes. Te ruego, Señor, que me guíes. Te ruego, Señor, que seas tú el que me dé la fuerza para seguir adelante, buscándote y confiando en ti, estableciendo una relación no basada en mis méritos ni en mis logros, sino en conocerte más. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús pido estas cosas y yo sé que habrás de tener cuidado de mí. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe a donde debo ir, lo que debo escuchar y lo que debo hacer. En el nombre de Jesús te lo pido todo y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Créeme, Dios no tiene interés tanto en un montón de palabras bien bonitas, bien dichas, como en un corazón sincero. Así que esto ha sido todo por hoy. Te espero dentro de 2 días para que sigamos hablando del Salmo 9 y compartiendo así de la palabra del Señor.
Bendiciones masivas.